Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a este segundo día del curso básico de electrocardiografía. Vamos a empezar comentando bradiarritmias, principalmente enfermedad del seno y bloqueos auriculoventriculares. Luego, más adelante veréis cómo se abordan trastornos, digamos, parciales, como bloqueos de rama, etc. Para que luego dé tiempo a respetar el horario y hacer todos los casos que os gusta siempre hacer, vamos a empezar ya sin más retraso. Con respecto a las bradiarritmias, como comentaba ayer, hay dos mecanismos básicos. Uno es la alteración del automatismo y otro es las alteraciones de la conducción, también llamadas bloqueos. El automatismo, ¿dónde se produce normalmente? En el corazón. Todos sabemos que hay varias estructuras cardíacas que son capaces de tener automatismo. Sin embargo, el automatismo más rápido es el del nodo sinusal, por eso es el que se expresa habitualmente, ¿vale? Si a un paciente le quemamos o le rompemos el nodo sinusal, si ese corazón es normal, saldrán automatismos en estructuras inferiores, como es el propio nodo auriculoventricular, el haz de His, las ramas o incluso el propio miocardio ventricular, ¿vale? Pero cuando nos referimos a alteraciones del automatismo, como digo, nos referimos al nodo sinusal, que es el encargado de mantenerlo en condiciones normales. Y la enfermedad del nodo sinusal se conoce también como enfermedad del seno. Tiene distintos cuadros clínicos, distintas bradicardias que pueden producir, que veremos luego a continuación. Los bloqueos, por otra parte, ¿dónde van a afectar principalmente? Al nodo auriculoventricular, que es el encargado de conducir los impulsos desde las aurículas a los ventrículos, ¿vale? Puede haber bloqueos en otras estructuras, como en el propio nodo sinusal, que veremos ahora en relación con la enfermedad del seno, ¿vale? Pero, de nuevo, cuando hablamos de bloqueos, pensar en el nodo auriculoventricular. Y hay 3 grados de bloqueo. Los recordamos, lo dijimos ayer. El primer grado es cuando todas las aurículas se conducen a los ventrículos, pero con retraso. En el bloqueo de segundo grado es cuando ya hay alguna aurícula que falla la conducción y no llega a los ventrículos por el nodo auriculoventricular. Y el tercer grado es cuando ningún impulso auricular se conduce a los ventrículos, lo que es un bloqueo AV completo. Veremos cómo dentro del bloqueo auriculoventricular de segundo grado hay una subdivisión muy importante entre MOVIT 1, también llamado Benkevac, y MOVIT 2. Vamos a empezar hablando del nodo sinusal. Ahí veis dónde está el nodo sinusal, en la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha. Por eso la P sinusal, lo habitual es que tenga una polaridad, ya lo dijimos ayer, inferior, el impulso sinusal, viaja por la aurícula hacia abajo y, como nace en la aurícula derecha, hacia la izquierda. Ese es el vector normal de la P sinusal. En la parte baja de las aurículas, en la unión con los ventrículos, está el nodo auriculoventricular, justo en medio de la cruz cardíaca, en medio de las 2 aurículas y en medio de los 2 ventrículos. Nodo auriculoventricular, que tiene 2 partes principales. Una, el propio nodo, también se llama nodo compacto, y luego da lugar al tronco del haz de His, muy cortito, y a la división entre rama izquierda, que se va hacia el ventrículo izquierdo, y rama derecha. Nos quedamos de momento con el nodo sinusal y con la enfermedad que pone nombre a los trastornos del nodo sinusal, enfermedad del seno o síndrome del seno enfermo. ¿Qué causas puede tener esto? Pues esto lo podemos ver como un envejecimiento prematuro del nodo sinusal de los pacientes. Van perdiendo las células propias, las células nodales, se van perdiendo. Hay fenómenos inflamatorios, hay infiltración de tejido graso, de tejido adiposo alrededor del nodo sinusal, que ya veremos que va a ser el responsable de estos bloqueos sinoauriculares que pueden tener estos pacientes. Y luego hay inflamación a otros niveles. Hay atrofia de la inervación, hay alteraciones de la microvasculatura auricular y del nodo sinusal, etc.
Y luego causas extrínsecas, que en la clínica son muy importantes porque normalmente van a ser responsables de la gotita que colma el vaso, en el sentido de que el cuadro clásico es el paciente mayor, que bueno, que tiene cierta enfermedad del seno, que ha sido bien llevada y que de repente pues alguien le pone pues a lo mejor un beta bloqueante para el tratamiento de una hipertensión y desenmascara esa enfermedad del seno y la hace, digamos, sintomática. Manifestaciones electrocardiográficas. La más frecuente es pues la bradicardia sinusal, puro trastorno de automatismo, bradicardia sinusal. Sin embargo, como decía, también puede haber bloqueos sinoauriculares. Imaginaos, estos bloqueos se producen por grasa y tejido fibroso que rodean a las propias células automáticas del nodo sinusal y pueden no dejar que esos impulsos automáticos que dan las células propias automáticas del nodo sinusal salgan y lleguen a la aurícula, ¿vale? Es decir, imaginaos el nodo sinusal rodeado de barricadas de tejido fibroso y adiposo. Pues esa es la responsable del bloqueo sinoauricular. Bueno, no cabe ni que decir que la bradicardia sinusal es fácil de diagnosticar. No es más que un ritmo sinusal a menos de 60 latidos por minuto. Sin embargo, hay que poner en relación esta bradicardia sinusal con lo que está haciendo el sujeto en ese momento, porque bradicardia sinusal todos deberíamos tener en algún momento de nuestro día a día, y no por ello tenemos enfermedad del seno. Entonces, lo que caracteriza a la bradicardia sinusal de la enfermedad del seno es que es inapropiada para la actividad física que está desarrollando el sujeto en ese momento, ¿vale? Es normal tener bradicardia sinusal durmiendo, no es normal tener bradicardia sinusal intentando subir escaleras y ir cansado, ¿vale? Muy bien, el bloqueo sinoauricular, poco frecuente en la clínica, ¿vale? De hecho, pues veis que os he puesto este trazado, ni siquiera es nuestro, pues veis que se diagnostica por un doblaje brusco del intervalo entre ondas P, ¿vale? Fijaos, PP, PP, sin ninguna connotación aparte que la electrocardiográfica, y aquí justo tenemos 2 veces el intervalo PP. Aquí ha fallado bruscamente una onda P. Eso es porque ese impulso auricular no ha llegado a la aurícula. Y luego sigue. Ahí veis, bloqueo sinoauricular paroxístico. Y más frecuente que esto es lo siguiente, síndrome de bradicardia-taquicardia. Eso es porque la inflamación que tienen estos pacientes en la aurícula, ya veréis a lo largo del curso cómo cicatriz o inflamación en alguna parte del corazón, aurículas o ventrículos, es sinónimo de proarritmia, ¿vale? Obstáculos a la conducción es sinónimo de proarritmia. Por lo tanto, esta inflamación, esta degeneración que tienen estos pacientes en las aurículas, le hacen candidatos a tener taquicardias auriculares y fibrilación auricular. Y estos pacientes muchas veces alternan fases de taquicardia o fibrilación auricular con bradicardia sinusal. Ese es el verdadero síndrome de bradicardia-taquicardia. Fijaos, aquí tenemos una fibrilación auricular que termina y fijaos lo que le cuesta al nodo sinusal recuperar el mando, digamos, del ritmo de ese corazón. Está enfermo y le cuesta recuperar el automatismo. Es como si le costara despertarse. Este es el verdadero síndrome bradicardia-taquicardia. Una fibrilación auricular persistente que alterna fases de conducción auriculoventricular lenta con otras de conducción auriculoventricular más rápida, eso no es síndrome de bradicardia-taquicardia. Bradicardia-taquicardia es esto, coexistencia de bradicardia sinusal con taquicardias auriculares y fibrilación auricular paroxística. ¿Qué clínica produce la enfermedad del seno con todas estas manifestaciones que hemos visto? Pues lo más frecuente es que sea asintomática, ¿vale? La enfermedad del seno se lleva bastante bien, por lo que decíamos. El nodo sinusal es el que habitualmente lleva el automatismo cardíaco, pero no es el único. Y si falla el nodo sinusal, lo habitual es que haya otras estructuras como ritmos auriculares bajos, el nodo auriculoventricular, etcétera, que sean capaces de mantener
la frecuencia en el momento en que el nodo sinusal cae. Por lo tanto, lo más frecuente es que sea asintomática. Y cuando produce síntomas, puede producir astenia o intolerancia al esfuerzo, ¿vale? Son pacientes que les cuesta subir una escalera, etcétera. Aquí entraría, digamos, un diagnóstico diferencial con otras causas de disnea de esfuerzo que pueden ser cardiológicas o no cardiológicas. Y síntomas muy frecuentes y tan frecuentes que es muchas veces difícil de atribuirlo a la enfermedad del seno son los mareos. Enfermedad del seno muy frecuente en gente mayor, mareos muy frecuente en gente mayor. En nuestra etapa, digamos, diagnóstica, tenemos que intentar correlacionar que los mareos son debidos a la enfermedad del seno. Pues, por ejemplo, con Holter, ¿vale? Pacientes con mareos frecuentes se les puede poner un Holter y que apunte en el papelito cuando tiene mareo. Y si nosotros vemos luego en el análisis del ritmo que esos mareos coinciden con bradicardia, el diagnóstico de certeza está hecho, ¿vale? Síntomas menos frecuentes, pero más específicos, son las pérdidas de conocimiento o las casi pérdidas de conocimiento, los presíncopas. Como siempre, unir estos síntomas a la clínica del paciente. ¿Y qué tratamiento tiene la enfermedad del seno? Pues, como a día de hoy no tenemos fármacos que para la vida habitual sean capaces de subir la frecuencia cardíaca, sí los tenemos para un momento puntual en el hospital o en una consulta o en una atención médica urgente, pero para el día a día no tenemos fármacos que aumenten la frecuencia cardíaca de forma sostenida y de forma fiable, pues el tratamiento es un marcapasos, ¿vale? Entonces, ¿qué pacientes con enfermedad del seno necesitan un marcapasos? Pues aquellos que tienen síntomas, ¿vale? Si la enfermedad del seno no produce síntomas, es decir, paciente mayor con bradicardia sinusal y que nunca ha perdido el conocimiento ni se queja de mareos, a este paciente por este motivo no habrá que ponerle un marcapasos, ¿vale? Hace falta que sean sintomáticos, ¿vale? Y sobre todo, si hemos podido demostrar la correlación entre los síntomas del paciente y cualquiera de las bradicardias que hemos visto que puede producir la enfermedad del seno. Punto y aparte. Nos olvidamos del nodo sinusal, nos vamos ahora al nodo auriculoventricular. Ya repasamos hace poco la anatomía del nodo auriculoventricular y estas dos partes que tiene. Estas dos partes sí que me gustaría prestar más atención. La parte amarilla, que es el propio nodo auriculoventricular, es aquel que decíamos ayer que no solamente conduce el impulso, sino que lo retrasa, ¿vale? Lo retrasa. De tal manera que si eso ya lo hace en situación normal, cuando esta parte del nodo auriculoventricular enferma, lo vamos a poder ver porque retrasa la conducción del impulso, ¿vale? Al contrario que cuando la enfermedad se sitúa en el haz de His o en las ramas. El haz de His y las ramas lo que producen es o conducen o no conducen, pero no retrasan el impulso. Es decir, o conducen o fallan, ¿vale? Es decir, que no cabe en ellos esperar un mayor tiempo de conducción entre las aurículas y los ventrículos. Y esto es importante para interpretar la severidad de los trastornos de conducción, de los bloqueos auriculoventriculares, porque aquellos bloqueos que afecten al nodo auriculoventricular, ¿vale?, van a tener grados intermedios de bloqueo o de trastorno de conducción hasta llegar al bloqueo auriculoventricular completo. Porque ya hemos dicho que retrasan el impulso, entonces cuando empiezan a fallar esta parte del nodo auriculoventricular, pues lo veremos generalmente como que le cuesta más conducir. Hay PRs cada vez más largos, hay bloqueos AV de primer grado, de segundo grado tipo 1, ya lo veremos ahora. Y además, cuando esta parte está enferma, le quedan muchos automatismos por debajo que pueden mantener la frecuencia cardíaca del paciente. Por lo tanto, suelen ser bloqueos que incluso en el grado de completo suelen ser aceptablemente tolerados. Sin embargo, en los bloqueos infragisianos, y cuando hablamos de infragisiano puede ser en el propio GIS o en las ramas, sin embargo, el GIS, la longitud del haz de GIS es 20 veces menor que el de las ramas, con lo cual, simplemente por tamaño de una estructura y otra, pues ya sabéis que lo más probable es que un bloqueo infragisiano se produzca en las propias ramas que en el minúsculo tronco del haz de GIS, ¿vale?
cuando la alteración de la conducción está aquí, o conduce o no conduce. Es decir, que muchas veces son trastornos totalmente traicioneros que se ponen de manifiesto bruscamente y encima con el paciente con unas frecuencias muy lentas, porque por debajo de aquí ya hay muy poquitas estructuras con automatismo, y los automatismos que tienen, si sale alguno, van a ser muy lentos. ¿Por qué se producen los bloqueos? Pues igual que el nodo sinusal, la causa más frecuente es la alteración degenerativa, y luego pues una cantidad de causas que se reparten: cardiopatía isquémica, miocardiopatías, etc. Y vamos a entrar ya en los tipos de bloqueos que hay. Este es el bloqueo de primer grado, ya lo dijimos antes. Todos los impulsos auriculares se conducen a los ventrículos, por lo tanto, todas las ondas P irán seguidas de QRS. Lo que ocurre es que esa conducción va a tomar más tiempo de lo normal, y lo normal es hasta 0,2 segundos, que son 5 milímetros, por lo tanto, en un ritmo sinusal, cuando veamos PRs de forma constante de más de 5 milímetros en un electrocardiograma, sin que falle ninguna P por ahí en el trazado, eso es un bloqueo auriculoventricular de primer grado, como veis aquí. P, QRS, P, QRS, P, QRS. No falla ninguna conducción. Sin embargo, medimos el intervalo PR y aquí mide 9 milímetros, es decir, bastante más de los 5, que es el límite superior de lo normal. Bloqueo auriculoventricular de primer grado. Seguimos un poquito más en el grado de bloqueo y nos vamos ya a un bloqueo de segundo grado. Aquí ya hay alguna P que no se conduce y por eso es de segundo grado. Y vamos a quedarnos con el primer subtipo, que es el Benkeback o el Movit 1. ¿Cómo o qué caracteriza el bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo Benkeback o Movit 1? Pues es el alargamiento progresivo del PR hasta que una P se bloquea. Es como el nodo auriculoventricular nos está diciendo que me voy a bloquear, que me voy a bloquear, que me voy a bloquear, y se bloquea aquí. Y luego empezamos de nuevo, se recupera y empezamos de nuevo el ciclo, ¿veis? Mirad, P, QRS con un PR de 0,18. Siguiente P también va seguida de QRS, sin embargo el PR aquí ya mide 0,28. Tercera P, seguida también de QRS, sin embargo aquí el PR ya mide 0,32. Siguiente P, no se sigue de QRS. Vuelve a haber otra P que se sigue de QRS y fijaos cómo los ciclos casi matemáticamente se reproducen, ¿vale? Esto sería un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, porque hay una P que no se conduce, tipo 1, Movit 1 o Benkeback, porque hay un alargamiento progresivo del PR hasta que hay una P que no se conduce. Y si queremos seguir poniendo apellidos, podemos decir que es 4-3, porque por cada 4 P's hay 3 QRS y cíclicamente se mantiene. Hemos visto dos bloqueos, el de primer grado y el de segundo grado tipo 1. Son muy parecidos, ¿vale? Si os acordáis de lo que decíamos del nodo compacto, de aquel pintado de amarillo, que era noble, que nos avisaba cuando se iba a bloquear, pues estos son los bloqueos típicos de esa parte del nodo auriculoventricular, ¿vale? No siempre traduce en patología, porque se puede tener bloqueo de este tipo por hipertonía vagal, ¿vale? El vago es aquella mitad del sistema nervioso neurovegetativo que nosotros activamos cuando estamos tranquilos, relajados, durmiendo, etc. Aquellos sujetos que tienen constitucionalmente un tono vagal elevado o adquirido, por ejemplo, los deportistas tienen un tono vagal elevado, hay veces que tienen, incluso estando despiertos, bloqueos AV de primer grado y segundo grado tipo 1. Sin embargo, lo que les caracteriza es que estos pacientes, de nada que necesitan frecuencia cardíaca porque empiezan a hacer algo de ejercicio o porque se llevan un susto, etcétera, pues se les quita automáticamente este bloqueo AV de primer grado o de segundo grado tipo 1, ¿vale? Muy bien. Cuando no es debido a tono vagal elevado, sino a causas degenerativas, propio ya de sujetos de mayor edad, como decíamos, da tiempo y este bloqueo
digamos, no evoluciona a bloqueos avanzados en corto espacio de tiempo y con frecuencias cardíacas muy lentas. Dejamos los dos bloqueos, entre comillas, buenos, porque, hombre, lo mejor es no tener ninguno, pero estos son, digamos, los menos malos. Y nos pasamos a los malos. Este es malísimo. Es bloqueo de segundo grado también como el anterior, ¿vale? Pero aquí lo que hay, fijaos que hay PQRS, PQRS, P bloqueada, PQRS, PQRS, P bloqueada. Aquí fijaos que el PR, cuando los impulsos auriculares se conducen a los ventrículos, es siempre constante, 0,16 en este caso, ¿vale? Y lo que ocurre es un bloqueo paroxístico de ondas PES, sin alargamiento previo del PR. Esto es un bloqueo de segundo grado tipo MOVID-2. Y fijaos otra característica. Estos pacientes suelen tener el QRS ancho. ¿Y por qué son estas dos cosas? Pues porque este bloqueo se localiza no en el nodo compacto, sino normalmente en las ramas, ¿vale? En las ramas. Y qué casualidad que las dos ramas se bloqueen al mismo tiempo. Demasiada casualidad. No suele ser así. Lo que suele ocurrir es que el paciente tiene basalmente un bloqueo de rama y la otra se bloquea en el momento en que la P no se conduce, ¿vale? Es decir, que tenemos una rama bloqueada y la otra colgando de un hilo. Y encima, por debajo de las ramas, hay pocas estructuras que sean capaces de mantener frecuencia cardíaca, con lo cual estos bloqueos son malos. E independientemente de si producen síntomas o no, hay que tratarlos, ¿vale? Con un marcapasos. Hay veces en que, y además muy frecuente este tipo de bloqueos, son bloqueos de segundo grado, ¿vale? Tipo, o más que tipo, en proporción 2:1, ¿vale? Fijaos, P bloqueada, P conducida, P bloqueada, P conducida. Son bloqueos 2:1. Y aquí, antes de una P bloqueada, no podemos ver si hay alargamiento previo del PR, porque solo tenemos un PR antes de cada P bloqueada, ¿vale? ¿Lo veis? Este PR no lo podemos comparar con otro, por lo tanto no podemos ver si ha habido alargamiento previo o no. Entonces, formalmente no podemos decir si esto correspondería a un trastorno situado a nivel del propio nodo auriculoventricular supragisiano o a nivel infragisiano. Sin embargo, sí que lo podemos intuir, porque vamos a mirar el QRS, que es la segunda pista que veíamos antes. Si el QRS es estrecho, eso significa que las dos ramas están conduciendo bien el impulso eléctrico y de forma simultánea a los ventrículos, con lo cual, bloqueos 2:1 con QRS estrecho, el trastorno será a nivel supragisiano, en el nodo compacto, y por lo tanto será menos traicionero que el otro. Fijaos, aquí vemos un bloqueo AV 2:1 también, pero con un bloqueo de rama derecha. Aquí hay que pensar que este bloqueo 2:1 puede estar situado por debajo de las de His y que el paciente tiene un bloqueo de rama derecha permanente al que se le suma la rama izquierda bloqueada cuando no se conducen esas P's. Este puede ser traicionero y en una guardia pues producir una sistolia en un paciente en medio de la noche cuando todo el mundo estaba tan tranquilo. Y pasamos al tercer grado de bloqueo, el completo, que es cuando ningún impulso auricular se conduce a los ventrículos, ¿vale? Y entonces, ¿qué mantiene la frecuencia cardíaca? Pues los ritmos de escape que tenga el paciente, ¿vale? Puede ser supragisiano o infragisiano. Si el QRS es estrecho del ritmo de escape, ¿dónde creéis que va a estar el problema? Pues por encima de la de His, en el nodo, ¿vale? En la parte alta del nodo compacto, de tal manera que hay un automatismo normalmente de las partes más bajas del nodo auriculoventricular que mantiene la frecuencia cardíaca, típicamente a 44-45 latidos por minuto. Es una frecuencia como muy reproducible en cardiología, que es el escape del nodo auriculoventricular, sin fármacos antiarrítmicos, ni isoproterenol, ni nada. Como en este caso, fijaos, 45 latidos por minuto, QRS estrecho, esto es un escape del nodo auriculoventricular.
Y fijaos que las P's están todas bloqueadas, ¿vale? ¿Cómo podemos demostrar que están todas bloqueadas? Pues viendo la ritmicidad de las ondas P's y de los QRS. Si los QRS son estrictamente rítmicos y las ondas P's son estrictamente rítmicas y no tiene ninguna relación entera entre ondas P's y QRS, es decir, que no hay, por ejemplo, el doble de ondas P's que de QRS como para pensar en un bloqueo 2-1, o el triple de ondas P que QRS como para pensar en un 3-1, pues eso significa que la aurícula y los ventrículos están mantenidos por estructuras distintas, disociación auriculoventricular. En este caso, la aurícula por el nodo sinusal y el ventrículo, los QRS, por el nodo auriculoventricular, un escape de la unión. Fijaos lo que ocurre cuando los pacientes tienen un bloqueo completo, como el anterior, pero infragisiano. Aquí ya el QRS, fijaos, es ancho, ¿vale? Es ancho y la frecuencia del escape normalmente mucho más baja. Este paciente va a estar mucho más malito que el paciente que acabamos de ver. ¿Cuándo hay que poner un marcapasos a los pacientes con bloqueos auriculoventriculares? Pues ante cualquier bloqueo auriculoventricular completo, que sea debido a una causa que nosotros no podemos controlar, pues si es un intento de suicidio con betabloqueantes, pues obviamente pues lo que hay que recomendar es que no se vuelva a intentar suicidar, pero no necesita un marcapasos, ¿vale? Sin embargo, si es por fármacos que necesita el paciente, porque a lo mejor es un paciente con cardiopatía isquémica y necesita tomar esos betabloqueantes, aunque haya una causa externa por medio que explica al menos parte del bloqueo, pues ahí sí que sería conveniente poner un marcapasos. En los bloqueos de segundo grado tipo 2, poco frecuentes, pero si los veis, son indicación de marcapasos también. Y, como ya hemos visto, es raro que un bloqueo auriculoventricular de primer grado o de segundo grado, tipo Benkeback, sea sintomático y, por tanto, no se les suele poner un marcapasos. O por lo menos esto era hace unos años, porque últimamente sí que hay tendencia a poner marcapasos también en pacientes con Benkeback que son mayores, ¿vale? En pacientes mayores con bloqueos AV de segundo grado tipo 1, porque en estos casos es poco probable que sea debido a la hipertonía vagal que decíamos, sino más bien a degeneración del propio nodo auriculoventricular. Y nada más, muchas gracias.